Bien, estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestro tercer encuentro sincrónico de la asignatura Procesamiento de la Información. Quien les habla, su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los ha venido acompañando en el desarrollo de esta asignatura. El día de hoy, como lo teníamos presupuestado dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso, estaríamos desarrollando la sesión sincrónica número 3 de nuestra asignatura, en este caso la correspondiente al módulo número 2, denominado Balance Scorecard. Ya con anterioridad habíamos desarrollado otros dos encuentros sincrónicos, el primero de ellos, el correspondiente a la bienvenida al curso, donde entre otras cosas hablamos sobre los lineamientos importantes para el desarrollo de la asignatura, hablamos un poco sobre algunos lineamientos respecto a las fechas de desarrollo del curso, las fechas de apertura y de cierre para cada una de las actividades. En la sesión sincrónica anterior, es decir, la segunda del curso, hablamos un poco sobre las temáticas importantes relacionadas al módulo 1. Se involucraron algunos conceptos como datos e información, conocimiento, y vimos con un caso puntual cómo interactúan esos diferentes conceptos en un entorno organizacional. El día de hoy tenemos el objetivo de validar algunos conceptos relacionados con el módulo número 2 asociado a la tecnología como medio para el procesamiento de la información. Vamos a realizar en primer lugar una breve presentación del módulo. Luego voy a realizar una introducción hacia la temática a trabajar. Vamos a hablar de los diferentes tipos de datos, de qué se tratan los metadatos, el sistema de bases de datos, y vamos a ver un ejemplo con el uso de bases de datos dentro del entorno organizacional. Esa es nuestra agenda del día de hoy, eso es lo que nosotros tenemos presupuestado para desarrollar la sesión sincrónica eh, actual, digamos, esta que tenemos programada para el día de hoy. Ya solamente nos quedará del curso pendiente el desarrollo de las actividades finales, si no me equivoco, y ya en un momento lo vamos a verificar directamente por medio de nuestro curso, de nuestro plan de formación. Allí validaríamos o vamos a validar más adelante cómo están las fechas, cuáles son las fechas de presentación de las diferentes actividades. Entonces el día de hoy vamos a hablar un poco particularmente de lo que es ese concepto de bases de datos y vamos a ver un ejemplo particular. Entonces, como presentación de nuestro módulo número 2, este módulo se denomina Balance Scorecard y busca que ustedes puedan conocer los pasos para elaborar un cuadro de mando y planear el diseño de indicadores. En este módulo número 2 está presupuestado el desarrollo realmente de dos actividades, ya no son tres, se ha disminuido la cantidad de entregas en este curso. Esas actividades están presupuestadas de la siguiente manera. Primero que todo, a partir del día de ayer, a partir de las 8 de la mañana de ayer 21 de junio, se habilitó la actividad 3, construcción de una base de datos en Excel. Esa actividad va a permanecer habilitada hasta las 5, hasta las 8 de la mañana, perdón, del 5 de julio. Esa es la fecha límite de presentación de esta actividad 3. Significa que para el próximo lunes 28 de junio ustedes no van a tener la presentación de ninguna entrega. Este próximo lunes ustedes no tienen determinada la entrega de ninguna actividad en este curso. Perdón. Importante, por favor.
tenga presente que van a contar con 2 semanas para desarrollar esta actividad. Es tiempo más que suficiente. Y vean y verifiquen puntualmente lo que se solicita allí dentro de la actividad. En esta sesión sincrónica yo voy a mencionar un poco algunos lineamientos, algunas particularidades puntuales sobre el ejercicio o sobre esta actividad de difusión de cómo se maneja la información dentro de una base de datos y cómo interactúan particularmente las bases de datos en un sistema de información. Básicamente ustedes deben realizar un ejercicio similar. No solamente es enviar una base de datos en Excel, sino demostrar cómo las bases de datos interactúan unas con otras en ese sistema de información. Luego del cierre de esta actividad 3 se habilitará la actividad 4, la evaluación final del curso. Esa evaluación final va a permanecer habilitada desde las 8 de la mañana del 5 de julio hasta las 11:59 p.m. o 23:59 del día 18 de julio. Esa será la fecha límite para desarrollar la entrega de esa actividad. Por favor, tengan ustedes en cuenta toda esa información. Verifiquen muy bien esos lineamientos que están allí presupuestados, porque es importante y es sumamente determinante que ustedes eh, participen en esa actividad dentro del espacio que está permitido. ¿Qué sucede particularmente? Tengan muy en cuenta esta información que les voy a dar acá. Esa actividad final van a contar ustedes con 2 semanas para desarrollarla. Como se pueden dar cuenta, desde el 5 hasta el 18. La recomendación o sugerencia que yo les doy es que ustedes realicen la presentación de esa actividad durante la primera semana o por mucho el primer fin de semana, es decir, lo más pronto que les quede a ustedes posible. ¿Por qué? Sucede que si se llega a presentar algún inconveniente, se llega a presentar algún bloqueo, por ejemplo, y se llega a presentar algún tipo de problema con el desarrollo de esa actividad final, pues vamos a contar con la posibilidad de solucionar ese inconveniente durante la última semana del curso, es decir, por allí del 12 al 18 de julio. Ahora bien, si ustedes no pueden desarrollar la actividad sino hasta el último día, por ejemplo el 18 de julio, pues ya el apoyo que yo les pueda dar para solucionar ese inconveniente, pues ya será, digamos, de cierta manera distinto. Ya no estará en mis manos el poder apoyarlos, el poder solucionarles ese inconveniente que se presente, sino que ya pues dependerá de otra instancia, ¿no? Será otros apartados de la universidad quienes les pueden ayudar en solucionar ese inconveniente, como por ejemplo un bloqueo de la actividad o el cierre inesperado de la evaluación, por el estilo. Por eso es la sugerencia de que presenten la actividad con anticipación el primer fin de semana en el cual va a estar habilitada, el 5, 6, 7, 8 de julio, el 9 inclusive, pero que no vayan más allá del 17 de julio, porque como ustedes lo saben, el 17 de julio a mediodía, que es un sábado, pues empezará una jornada de descanso y por mi parte solamente estaré verificando el correo electrónico hasta el siguiente día hábil, que será el 19 o incluso el 21 de julio. ¿Listo? Bueno, entonces, lo primero que nosotros vamos a abordar en esta sesión sincrónica es el concepto de base de datos. Una base de datos es una colección de datos organizados y almacenados de forma segura que ofrece herramientas para el acceso y consulta de la información. Típicamente las bases de datos se organizan en archivos de información relacionada a una entidad del mundo real. Comúnmente, estos archivos son llamados tablas, que están conformadas por registros o filas y cada uno de estos por campos o columnas. Las bases de datos entonces son herramientas. Debemos identificar a las bases como herramientas que nos permiten el manejo de información, manejo y consulta de la información.
No son simplemente tablas allí que se diligencian sin ningún motivo o simplemente tablas allí que se crean para estar llenando formatos. No, realmente esas bases de datos son herramientas. Es el concepto principal. Es una herramienta que permite y facilita el ejercicio de administración de los documentos, perdón, de la información que se produce dentro de la organización. Esas bases de datos, entonces, se organizarán por medio de registros o filas o campos o columnas. El diseño de estas bases de datos, estos formatos, dependerá de cada proceso y de el total de información que cada uno quiera capturar y administrar de cada uno de esos apartados de la empresa. Entonces, ¿qué tipos de datos normalmente se encuentran dentro de esas bases de datos? En la sesión sincrónica anterior hablamos sobre los diferentes tipos de datos que normalmente se encuentran dentro del entorno organizacional, pero el día de hoy, particularmente, vamos a hablar sobre unos criterios particulares o unos aspectos particulares, los que normalmente se encuentran siempre bajo la administración de las bases en las empresas. Vamos a encontrar datos numéricos, son datos cuya representación se realiza por medio de números enteros, datos decimales, cuya representación se realiza por medio de números reales, datos alfabéticos, cuya representación se realiza por medio de letras del alfabeto. En algunas ocasiones, este tipo de datos va acompañado de símbolos especiales como el punto, la coma y el punto y coma. Por otro lado, también encontramos los datos alfanuméricos. Estos datos alfanuméricos son una combinación entre caracteres de datos numéricos y alfabéticos. Son los tipos de datos comúnmente utilizados en el ejercicio de construcción de códigos, de codificación de las empresas. En muchas ocasiones, como ya lo vamos a ver más adelante, para que las empresas puedan identificar algunos factores de manera individual, será necesario que se les cree un código, porque no existe otro medio, otro mecanismo para poder diferenciarlos. Entonces, normalmente, estos datos alfanuméricos es la lección favorita para desarrollar ese ejercicio de codificación. Datos binarios cuya representación solo permite las opciones de 1 y 0, sí o no y verdadero y falso. Y fechas, que básicamente representan una fecha y hora particular. ¿Listo? Ahora bien, vamos a verificar cómo existen algunos datos que tienen una relevancia mucho más significativa, dentro de una base de datos. Una base de datos, como ya lo hemos visto, es sencillamente una colección de datos que se pueden capturar, que se pueden documentar y que se pueden almacenar en esa tabla que se está construyendo. Ahora bien, algunos de esos datos que existen dentro de esa base de datos son datos que sencillamente permiten administrar de mejor manera la información. Por ejemplo, algunos datos que se administran dentro de una base de datos son datos netamente planos, que no tienen ninguna relación sino únicamente con ese proceso particular que se está midiendo o con ese fenómeno particular que se está alimentando allí la información dentro de la tabla. Pero existen algunos datos dentro de esa colección de datos que permite relacionarse con otras tablas, que permite la interacción entre una tabla y otra y por lo tanto permite la interacción tal vez entre un proceso y otro de la organización. Esos datos son los que nosotros conocemos como los metadatos. Son datos que realmente tienen una relevancia mucho más grande, mucho más significativa para la empresa. Son mucho más relevantes dentro de esa base de datos y sencillamente son datos que permiten precisamente el ejercicio de construcción de información, ¿sí? Al interactuar una base con la otra, estos son datos que aportan de manera significativa el ejercicio de construcción de información.
Precisamente, yo espero ver en las entregas que ustedes realicen de esta tercera actividad, en la construcción de las bases de datos que elaboren, que permitan identificar cuáles son los metadatos que ustedes construyen en esas bases de datos, ¿m? Que permitan observar allí que hay algún dato de manera particular que se relaciona con las demás bases de datos y que por lo tanto nos permite crear y generar información. Ya en un momento vamos a ver un ejemplo particular para que ustedes entiendan puntualmente de qué se trata el ejercicio, o bueno, de qué se trata esto que les estoy mencionando. Los datos llave son los datos esenciales dentro de las bases de datos porque a través de ellos se pueden relacionar otras tablas con las que se está construyendo. Acá vemos un ejemplo de una tabla clientes, de la misma tabla clientes que vamos a ver en un momento. Pero como podemos ver, existen algunos datos básicos, nombre, apellido, número de identificación, el tipo de dato, que es alfabético, numérico, alfanumérico. Y vemos algo particular que dice que si es un dato llave o no. Es decir, si el nombre fuera el dato llave, significaría que el nombre del cliente o no, el nombre de la persona que se está ingresando allí en esa base de datos, ese es el dato que me va a permitir a mí interactuar con otras bases. ¿M? ¿Qué sucede con la definición de estos metadatos o de estos datos llave? Debemos identificar que esa información que nosotros estamos almacenando allí de un aspecto en particular, por ejemplo, de un cliente, por ejemplo, de un producto, por ejemplo, de una transacción, ¿sí? Eso que yo estoy suministrando allí en la base de datos, yo puedo identificarlo de manera única, ¿m? Que no sea algo irrepetible, ¿sí? Que no sea algo que yo pueda confundirlo, ¿sí? Entonces, ese dato llave sencillamente es el que me va a permitir a mí identificar ese valor de manera única en la otra base. ¿Sí? Porque recordemos, ese metadato es el que me va a permitir a mí interactuar o me va a permitir a mí relacionar diferentes bases de datos. Entonces, por ejemplo, ¿será que de pronto el nombre está en la otra base? Bueno, posiblemente, pero debo identificarlo de manera única. Entonces ya vamos a ver en un momento un ejemplo donde la información va a quedar mucho más claro para identificar cómo es que precisamente estos datos llave o estos metadatos permiten el manejo adecuado de la información. En ese sentido, estamos hablando de que existe un sistema de bases de datos, ¿no? La relación que puede desarrollarse o que puede llegar a presentarse entre una base de datos y otras bases de datos que construye la empresa. Un sistema de bases de datos está compuesto por diferentes tablas que representan datos originados que referencian a una entidad o suceso real, algún tipo de característica puntual de la organización, los resultados de un proceso, las transacciones que realiza, los proveedores, por ejemplo, que utiliza. Estas entidades están interrelacionadas de tal manera que la generación de información es posible mediante el sistema de bases de datos, es decir, que las tablas que se producen, que se utilizan, que se construyen, por ejemplo, con las ventas, se relacionan con las bases de datos que y manejan o que administran la información de los productos que se elaboran dentro de la empresa. Entonces, por medio de esa interacción que existe entre las diferentes bases de datos es que construimos el sistema de bases de datos y esa interacción entre una base y otra es lo que permite la generación de la información. Con un ejemplo realmente muy sencillo, muy básico, vamos a ver más adelante cómo es que precisamente existe esa generación de información dentro de las organizaciones. Pero ¿por qué es importante desarrollar ese ejercicio de generación de información en las empresas? Bueno, realmente las organizaciones día a día se ven enfrentadas constantemente a actividades, se ven enfrentadas constantemente a mundos cambiantes, se ven enfrentadas a realmente obligaciones que les demanda el entorno competitivo en el cual desarrollan sus funciones, en el cual desarrollan sus actividades. Pues bien, precisamente ese desarrollo de actividades, ese desarrollo de acciones va a estar demandado particularmente por la necesidad de producir constantemente estrategias, de producir constantemente acciones, de producir constantemente actividades para poder competir. El entorno realmente cambia en todo momento, las organizaciones constantemente necesitan de nuevas ideas, de nuevas estrategias para poder dar frente o para poder dar respuesta a esas mutaciones del entorno.
Por lo tanto, una gestión adecuada de la información va a permitir que la organización cuente con los recursos, cuente con precisamente esa información latente allí, constante, para poder tomar las decisiones que son requeridas y poder desarrollar su ejercicio productivo. Bien, bueno, normalmente un sistema de bases de datos puede estar integrado por una tabla clientes, una tabla ventas, una tabla productos, una tabla transacciones, por ejemplo, que nos permite diseñar ese ejercicio que vamos a ver el día de hoy. Particularmente vamos a ver esas tres tablas que se mencionan acá en este apartado, más una tabla adicional que es particularmente la tabla de transacciones, la tabla de ventas. Primero que todo, vamos a hablar de la tabla clientes. Lo que se nos viene a la cabeza inmediatamente es la tabla que nos va a permitir a nosotros administrar la información de los consumidores que adquieren los productos de la compañía. ¿Qué es importante aquí? Que básicamente manejemos o tratemos de capturar toda la información que se nos ocurra, que podamos llegar a manejar de ese consumidor. Absolutamente toda la información que la organización considere que es oportuna, que es necesaria, que es requerida para que sencillamente podamos tener un conocimiento pleno de los datos de nuestro cliente. Toda la información que nosotros consideremos oportuna recopilar. Por ejemplo, elementos básicos: nombre, apellido, número de identificación, tipo de identificación, género, estado civil, fecha de nacimiento y fecha de registro. Estos son los datos que yo les he traído acá como ejemplo para el caso. Cualquier otro dato adicional que, como lo he dicho, ustedes consideren importante, que le permita a la organización o le permita al trabajo, a la empresa tener un conocimiento sobre el cliente, pues pueden sumarlo. Por ejemplo, si tiene hijos, em, cuántos hijos tiene, la edad de sus hijos, o la fecha de nacimiento de sus hijos. Esto para administrar información del cliente. Cualquier tipo de información que ustedes consideren oportuna, también la pueden sumar acá. Estos son los datos comunes que nosotros nos solicitan cuando realizamos la compra en cualquier comercio, ¿no? Siempre la primera vez que nosotros realizamos la compra en algún comercio, nos van a pedir este tipo de datos: nuestro nombre, nuestro apellido, nuestro número de identificación, bueno, y demás. Ahora bien, por ahora las diferentes redes de gestión de información, pues ya en muchas ocasiones no es necesario, ¿no? Ya simplemente con nuestro número de identificación ya saben de quién se trata, la persona que les está comprando o adquiriendo un producto. Pero bueno, sencillamente, entonces, debemos ahora realizar la selección de los datos llave. Obviamente, pues a ustedes ya en pantalla les aparece cuáles son los datos que han sido seleccionados como datos llave para el proceso. Pero debemos plantearnos entonces la pregunta del por qué. ¿Por qué esos em, procesos o estos datos llave? Por ejemplo, ¿puedo yo identificar de manera única a un consumidor por medio de su nombre? Creo que no, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cuántos compradores con nombre Andrés puede tener una organización? Posiblemente muchos, ¿no? Si hablamos de una organización grande como, no sé, un supermercado, Almacenes Éxito, pues imaginémonos cuántos clientes Andrés puede tener Almacenes Éxito. Bastantes. Por una combinación, nombre y apellido, Andrés Rodríguez. Pues creo que también es bastante difícil, ¿no? La condición de homónimos en nuestro país puede ser muy grande y las posibilidades de que exista más de un Andrés Rodríguez como comprador de Almacenes Éxito tan solo en el barrio, en la localidad de
Chapinero, por ejemplo, pues es bastante grande. Pueden existir muchísimos. Ahora imaginémoslo a nivel Bogotá o a nivel país. Pues pueden ser bastantes, ¿no? Realmente, tal vez el único dato que nos permite identificar a cada uno de los consumidores o clientes de manera única es la combinación entre tipo de identificación y número de identificación, porque se entiende que cada consumidor, bueno, cada persona en nuestro país solamente puede realizar puede tener solamente un número de identificación, por lo menos de manera legal. Solamente para cada número de identificación solamente va a existir una persona. Entonces, este se convierte en nuestro metadato. El número y tipo de identificación nos va a permitir identificar claramente cuál es cada una de las personas. Bueno, segundo, vamos a identificar ahora la tabla productos. La tabla productos contiene información particular de los productos que se ofrecen, que se comercializan, que se venden. En el ejemplo que ustedes ven en pantalla, pues, es un ejemplo como podría utilizarse en el caso de una tienda de barrio o un mini mercado en un barrio, donde se adquiere un producto a un precio y se comercializa a otro distinto. Entonces, ¿qué información nosotros nos gustaría conocer de los diferentes productos que se comercializan en una tienda? Que es el ejemplo. Su nombre, el nombre del producto, la presentación que se maneja, la unidad de medida que tiene ese producto, la medida, la marca, el costo que le representó a la tienda, al mercado, adquirir eh, ese producto para comercializarlo y el precio en el cual lo está comercializando. Esos son los lineamientos para el desarrollo principal, digamos que de evaluación de los productos. Cualquier otro que se les ocurra a ustedes, pues incluso me lo pueden comentar. Cualquier dato adicional que les parezca, les considere que sería bueno manejar dentro de un sistema de información, dentro de un sistema de bases de datos de una empresa. Cualquier dato adicional de sus productos. En este apartado también tratamos de realizar lo mismo. ¿Cómo podríamos nosotros identificar de manera única a este producto, a un producto? Y ahora bien, debemos tener un contexto general, por ejemplo, de la cantidad de productos que podría manejar una organización, que podría manejar una empresa. Por ejemplo, café. ¿Cuántos productos de café puede vender un almacén, como en el caso que lo estamos mencionando, como el almacén Éxito? Podemos encontrar el café marca Buen Día, el café marca Sello Rojo, el café marca Águila Roja, el café marca Juan Valdés, el marca Éxito inclusive. Allá va una gran, digamos que, tipología, hay una gran variación. No solamente por tipo de producto podemos realizar la clasificación, sino que vamos a encontrar diferentes marcas. Pero lo peor de todo es que para cada una de esas marcas, que pueden ser 10, 15, para cada una de ellas va a existir también una subdivisión y es las diferentes presentaciones que tienen esas marcas. Por ejemplo, el café Buen Día, que viene en sabor tradicional. Podemos encontrar una segunda subcategoría allí, que sea café en buen día con sabor a vainilla. Una tercera categoría, que sea café buen día con sabor endulzado. Y así de la misma manera. Cada una de esas marcas de ese producto puede tener a su vez otras 10, 15 subdivisiones adicionales por presentación. Eso va a depender de la marca. Hay marcas que inclusive tienen muchísimas subdivisiones. El light, el tradicional, el bajo en grasa, el bajo en colesterol, bueno, todo lo que se les ocurra. Pero a su vez, no solamente con
las 15 marcas. Ahora, para cada una de esas marcas, 15 subdivisiones. También para cada una de esas subdivisiones va a existir diferentes presentaciones, diferentes tipologías. Y es dependiendo de la medida en que vengan. ¿Mm? Algunas entonces van a venir de 1 kilogramo, de 2, de 3, de 4 y hasta de 5. Entonces, para cada una de esas 15 marcas van a encontrar 15 subdivisiones de producto, imaginémoslo, por ejemplo, y para cada una de esas 15 subdivisiones de producto van a encontrar adicionalmente 5 subdivisiones adicionales dependiendo de la medida en que vienen. Entonces, vamos a empezar. Café Buen Día, tradicional, de 1 kilogramo. Vamos a encontrar otro producto que es Café Buen Día, sabor a vainilla, de 1 kilogramo. Y así, Café Buen Día, tradicional, de 2 kilogramos, de 3 kilogramos. Bueno. Y démonos cuenta cuál es la cantidad de productos que pueden llegar a ofrecerse, no solamente en ese gran almacén éxito, que deben ser muchísimos los productos, sino inclusive nomás en una tienda de barrio ya podemos encontrar una gran variación de productos. Entonces nos damos cuenta que por tipo de producto, al realizar la filtración, pues, nos va a salir un montón de productos adicionales. No podemos identificar uno de manera única. Las otras herramientas que tenemos están, por ejemplo, los datos por ejemplo, de presentación. Si yo filtro por 1 kilogramo, pues me van a salir que existen las 15 marcas y las 15 subdivisiones de cada una de esas 15 marcas. Entonces, no me sirve. Por ejemplo, por marca, si filtro por marca, pues me va a salir las 15 subdivisiones más cada una de esas 15 subdivisiones 5 unidades de medida. Van a salir muchos productos. Entonces, en este caso, es donde la organización requiere de un ejercicio particular y es el de codificar. Codificar em, esos diferentes productos para identificar de manera única a cada uno de ellos. Les mencionaba hace algún momento que dentro de ese ejercicio es comúnmente que se utilice el sistema o los datos alfanuméricos para desarrollar precisamente la codificación. Es una metodología, digamos que preferible o que prefieren las organizaciones para elaborar códigos particulares, para darle una asignación, por ejemplo, de productos lácteos o que requieren de algún tipo de temperaturas bajas, les asignan unas letras particulares, ¿sí? Es para tener, digamos que una clasificación mucho más adecuada en lugar de empezar a crear o tener números al azar que sencillamente empiezan a crearse y después no se tiene claramente definido de qué se trata, ¿sí? En este caso, por ejemplo, los cereales, puede que la organización les asigne un par de letras particulares para saber qué son cereales y luego empieza a realizar esa clasificación dependiendo del tipo de producto, marca, código y demás, ¿listo? Entonces, en este caso, teniendo esto claro, será necesario que la organización asigne un código distinto, por ejemplo, el que está acá. Es mi recomendación, particularmente mía, ¿no? Pero, por ejemplo, entonces en ese caso, para el café Buen Día de sabor tradicional de 1 kilogramo, se le asignará el código AB01. Para el Buen Día, sabor tradicional de 2 kilogramos, se le asignará el código AB02. Para el café Buen Día, sabor a vainilla de 5 kilogramos, ya estará ya por el código AC45. Es simplemente una apreciación. Por allá para el café Águila Roja, sabor tradicional de 3 kilogramos, será por allá el AD59. Sencillamente, códigos que permitan identificar de manera única a cada uno de esos productos. Ahora bien, encontramos también otra tabla adicional y se trata en este caso de la tabla ventas de cada una de las transacciones que se realicen, que se desarrollen en la organización, por ejemplo, en el caso de esa tienda particular. Ahora bien, en este caso, de igual forma, las transacciones es algo que se están generando constantemente
Y aquí sí hay una particularidad, y es que yo no necesito igualar esta información con las demás. Cada transacción es única, cada transacción es distinta, cada transacción es nueva, es diferente, ¿sí? Por más de que yo todos los días vaya al almacén Éxito a comprar un paquete de papas fritas, cada transacción que se realice, la que se realizó el lunes, la que se realiza el martes, el que se realiza el miércoles, son transacciones distintas, más allá de que siempre sea el mismo comprador, de que incluso puede que hasta lo atienda el mismo cajero, no importa, son transacciones totalmente diferentes. Entonces, en ese caso, siempre habrá un código de venta distinto. Nuevamente, acá ya será un consecutivo que la empresa o que la organización a partir de su actividad desarrolla para permitir que se alcancen esos resultados, ¿no? Y para poder administrar de manera adecuada esa información. En ese caso, dentro de la tabla de ventas, nosotros nos interesa administrar una información particular, como lo puede ser el código de venta, que como les digo va a ser un consecutivo que va a estar generándose siempre y constantemente, un código del producto, un tipo de identificación del cliente, el número del cliente que compra ese producto, el cajero que atiende la transacción, la cantidad vendida y la fecha de registro. Entonces, es importante que nosotros nos hagamos una dimensión de cuánta información se puede suministrar acá. Imaginémonos, al igual que lo hicimos con la tabla de productos, pues bueno, cuántas transacciones puede que realice, puede que ejecute, puede que eh, se desarrollen en el sistema de información de almacenes Éxito por minuto. A esto me refiero que vayan a un solo sistema de información, a una sola base de datos, por decirlo de esa manera, absolutamente todas las transacciones que se realizan en el país dentro de almacenes Éxito, de toda esa cantidad de consumidores, toda esa cantidad de compradores que en este preciso momento están realizando transacciones en los almacenes. ¿Cuánta información está ingresando a montones dentro de ese sistema de información? Por eso es importante que se pueda siempre identificar de manera única un particular, solamente un criterio, una transacción, una venta, un producto de manera particular. Bien. Entonces, en el ejemplo real que nosotros podemos identificar de cómo interactúan unas bases de datos o unas tablas con otras, está el siguiente. Suceso que se presenta. Hay una compra realizada por la cliente Ana Forero de 3 bolsas de arroz por 2 kilos, marca arroba, el día 12 de noviembre de 2008 a las 10:30 de la mañana. Fue una transacción atendida por el cajero con código 23423. Nosotros tenemos esta información. Esto es información. Esto es algo que nosotros ya hemos construido. Pero ¿cómo podemos llegar a esa conclusión de todo esto? De que hubo una compra realizada por una cliente con un nombre, que fueron 3 bolsas de arroz, si nosotros solamente puede que hubiésemos tenido un código, el código de una transacción. Pues precisamente cuando se realiza la interacción entre una base de datos y otra, es que yo puedo realizar la construcción de la información. ¿Qué sucede? Pues que había o que tenía yo antes. Tenía un código de una transacción, el 3456662. ¿Y qué puedo saber que hubo en esa transacción? Que hubo un producto que se vendió en 3 cantidades por esa última, penúltima fila que aparece, que dice que la cantidad vendida fueron 3. Sé que se vendieron 3, pero solamente sé que se vendió un producto con código 452534 y que quien lo compró fue una cliente con una cédula 537652245. De resto, no sé absolutamente nada más. Pues bueno, estos son los datos llave, ¿no? El código del producto y el número y tipo de identificación del cliente. Por lo tanto, yo podré relacionar esos datos con las otras tablas. Entonces, si quiero conocer el producto, voy con el código de producto 452534 y me dirijo a la tabla producto. Cuando yo filtre esa tabla producto, me va a arrojar la información que en ese caso se trata de un producto marca arroba, que viene en una presentación de 2 kilogramos, que para la organización le costó 1.500 pesos y lo está vendiendo a 1.800 pesos.
Y entonces, ¿cómo puedo saber que fue una cliente con nombre de Ana? Pues sencillamente me dirijo nuevamente a la tabla de ventas, me doy cuenta que es un número de identificación 53765245 y me dirijo a la tabla de ventas, filtro esa gran base de datos en donde están absolutamente todos los compradores de almacenes Éxito, y cuando filtro el número, filtro primero cédula de ciudadanía y después el número 53765245, me doy cuenta que se trata de una cliente llamada Dana Forero, y las demás características que yo tenga almacenadas allí. Su fecha de nacimiento, como les dije anteriormente, si tiene hijos o no, bueno, cualquier otra característica que quiera sumarse dentro del sistema de información de la compañía. Por eso es que a partir de la interacción entre las diferentes bases de datos se podrá construir información muy relevante e importante para la compañía. ¿Cómo se hace uso de esta información que se produce? Pues para, por ejemplo, establecer promociones, para, por ejemplo, tener un acercamiento o relacionamiento mucho mejor con el cliente. Si yo me doy cuenta que un cliente constantemente me compra productos lácteos, pues yo puedo ofrecerle promociones para tener fidelizado a ese cliente y que me compre a mí constantemente ese tipo de productos. Es aquí donde se aplica de manera importante este ejercicio de manejo y gestión de la información dentro de las empresas. Mis estimados estudiosos, les agradezco a todos por su atención, por su gestión. Cualquier tipo de duda, inquietud que tengan, quedo al pendiente de sus inquietudes para poder ayudarlos. Les agradezco mucho por la atención. Nos estaremos encontrando en la siguiente oportunidad. Gracias y hasta pronto.